Deuteronomios, capítulo 8. José, dale un poquito, un poquito. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 20. Ahí está bien. Deuteronomio 8, verso 11 al 20. Muy bien, leamos juntos. Yo leo un verso, usted lee en el otro, así hasta el versículo 20. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Usted es el 2, hermano, el que sigue. Y tú y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Algunos no están leyendo. Vamos a leer todos, hermanos, que se oiga la voz del pueblo de Dios. Amén. No ahorre palabras, que con el Señor no se ahorran palabras. Versículo 15, leo yo, ¿verdad? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Padre, en esta mañana yo te pido que nos hables a través de tu bendita palabra, que la palabra nos ayude, nos levante y nos conforte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. ¿Cuántos alguna vez han pasado tiempos duros en su vida? Y creo que todos tenemos una historia de una etapa de nuestra vida que fue dura. ¿Qué significa que fue dura? Pastor, yo recuerdo la época donde vivimos mucha escasez. ¿Alguna vez usted vivió escasez? ¿Recuerda usted cómo fueron esos días en su casa, en su familia? ¿Cómo los vivió? ¿Qué faltaba? Faltaban muchas cosas tal vez. Y a veces hasta las cosas más básicas o más necesarias. Pero regularmente nosotros como seres humanos tenemos lo que llamamos una amnesia espiritual, ¿verdad? Un Alzheimer espiritual. Se nos olvida el trasfondo, de dónde venimos. Y Dios estaba preparando al pueblo porque ya estaban en la frontera de Canaán. Habían vivido 40 años en el desierto. Y vivir 40 años en un desierto debe ser algo terrible. Porque el Señor describe un poco cuáles eran las condiciones del desierto. Te dice tener hambre, es decir, que a veces ellos pasaron por hambres. Te dice tener sed. Te permití pasar por peligros. ¿Peligros de qué? De escorpiones, de serpientes, de fieras salvajes. Te puse en condiciones extremas que nunca podrás olvidar. Pero el Señor les estaba haciendo la invitación más importante, los estaba preparando para la nueva etapa.
Y yo no sé cuántos aquí están a punto de entrar a una nueva etapa en su vida, pero el problema no es la nueva etapa que vamos a entrar, el problema es cómo vamos a comportarnos o cuál será nuestra actitud frente a lo nuevo. Y la recomendación más grande que Dios le podía hacer a Israel frente a lo que venía era no olvidarse. No olvidarse. ¿No olvidarse de qué? Ya les voy a decir. No olvidarse de qué. El Señor les estaba haciendo una advertencia frente a lo nuevo. Y cuando leemos este pasaje encontramos que Israel está a punto de entrar a una promesa. Hay promesas que no se cumplen porque no estamos preparados. No es que Dios no nos quiera bendecir, sino es que no estamos listos frente a lo que el Señor nos quiere entregar. Cuando leemos estas palabras notamos varios aspectos. Primero, que Dios le interesa darle al pueblo descanso y cumplir las promesas que le había hecho a Abraham. La tierra que juré a tus padres se la entregaré a ustedes. Dios le interesa entregarnos la tierra y entregarnos las bendiciones prometidas. Pero escuche algo, Dios también conoce y sabe cómo somos, cómo es usted y cómo soy yo, cómo nos comportamos frente a lo que viene, porque el problema no es lo que Él nos dé o nos pueda dar, sino cómo actuamos frente a lo que Él nos da o a lo que nos pudiera dar. Regularmente, cuando uno no ha tenido nada, uno tiende a ser apegado. Todos tenemos apegos o nos aferramos a cosas. Y el problema no son las cosas, porque algunos piensan mal de las cosas. Por ejemplo, hay creyentes que pueden pensar: ay, la plata es maldita. No, la plata no es maldita. El problema no es el dinero. El problema no es la posesión. El problema es lo que producen las cosas en nosotros y cómo nuestro corazón siempre se inclina en la dirección opuesta a Dios, porque de alguna manera las bendiciones se pueden convertir en maldiciones cuando no enfocamos bien lo que queremos y en quién estamos creyendo y en quién estamos confiados. Dios conoce y sabe que nuestra tendencia es más poner la confianza en las cosas que en el Dios que da las cosas. Cuando nosotros tendemos a esto, confiamos más en lo seguro, en lo que vemos y en lo que tenemos, y no en el origen de donde viene lo que tenemos y lo que vemos. Uno se apega, uno se aferra a lo que tiene, y mucho más cuando no lo ha tenido, ¿verdad? La gente que no ha tenido, como usted y como yo, hay muchas cosas que no hemos tenido en la vida. Cuando esas cosas vienen, la pregunta es: ¿estamos preparados para eso? ¿Y qué producirá eso en nosotros? ¿Cómo reaccionaremos frente a lo que viene o a lo que Dios nos da? Hay gente que le cambia su actitud frente a Dios un empleo. Hay gente que le cambia su actitud frente a Dios un progreso económico. Hay gente que le cambia su actitud para con Dios un contexto social, académico. Les cambia la actitud. ¿Por qué? Porque las cosas empiezan a deslumbrarlos, porque nunca las ha tenido. Entonces se aferra a ella como si eso fuera el fin de la vida, o como si ese fuera de alguna manera la seguridad en la que puede creer o esperar.
Dios conoce nuestro corazón. Y la pregunta es que Dios nos aconseja acorde a lo que somos y a cómo tendemos a ser. Y Dios sabe que podemos inclinar nuestra confianza porque las advertencias de Dios revelan las tendencias de nuestro corazón. Dios nos aconseja porque nos conoce, porque sabe cómo somos y porque usted dice: yo me conozco, yo sé lo que voy a hacer cuando llegue la bendición. Escuche algo, ¿se conoce usted realmente? ¿Sabe usted cómo es su reacción frente a algo que Dios va a poner en sus manos? Regularmente somos inmaduros y el Señor les decía que tuvieran la confianza y que no se olvidaran, y que una clave, habían dos elementos que ellos tenían que usar para estar anclados a Dios, para hacer de Dios su punto de partida y su vida. Y era la palabra, diga conmigo, la palabra y la experiencia. ¿Me está escuchando? Hay dos cosas que nos van a mantener, como decimos en el argot popular, el polo a tierra. Y es lo que entendemos y conocemos de la palabra. ¿Qué sabe usted? ¿Qué conoce de la palabra? Por eso está usted aquí aprendiendo la palabra de Dios. Y lo segundo es la experiencia. ¿Cuál experiencia? Su contexto pasado. Nadie puede olvidar sus orígenes. ¿Dónde se crió usted? ¿Quién lo crió? ¿Quién lo trajo desde niño? Uno nunca olvida eso. Aunque haya sido un comienzo duro, difícil, eso siempre estará en la mente, en el corazón. Los primeros años de vida y cómo los viví, cómo los sufrí y también cómo los gocé y cómo vi la mano de Dios actuar. Pero Dios nos advierte de que esas tendencias estarán ahí y que Dios nos dice que no nos olvidemos de la palabra, y no solo de no vivir, de olvidarla, sino de cumplirla, de sus decretos, estatutos, porque cuando venga la abundancia, dice el Señor, cuando estén en Canaán, entonces el estómago esté lleno, tengas riquezas, tengas todo lo que quieres, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cómo te comportarás con la bendición? Hay gente que en la crisis tiene la actitud correcta, y hay gente que en la abundancia su actitud es irreconocible. Nadie me dijo amén. ¿Sabe quién lo conoce a usted? Dios, más que usted mismo. ¿Cómo usted reaccionará? Ay, pastor, yo creo que bien. Eso espero. Dígale que está a su lado: eso espero. Que usted no me quite la amistad. Pero pasa eso. Conocí a un amigo que cuando lo atracaban, porque hubo un tiempo en que tenía atracador propio, hermanos. Cada rato lo atracaban. Y escuche, ¿sabe cuál era la reacción de él? Él era cinturón negro en karate. Y la reacción de él con los atracadores era ¡ia! Salía el cinturón negro, hermanos. Y un día casi lo matan, con cinturón negro y todo. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué actúas así? Eso es peligroso. Me decía: yo no sé, no soy capaz. Esa es mi reacción. Hay otros que reaccionamos de otra manera. Después les cuento cómo reacciono yo, hermanos. Pero mi esposa se ríe porque ya sabe cómo reacciono. Escucha algo. No, les cuento en diciembre, hermano, en diciembre. Escuche, pero las reacciones son diferentes y a veces impredecibles.
¿verdad? Impredecible. Lo mismo es frente a lo que viene. ¿Cómo usted va a reaccionar? ¿Cuál va a ser su actitud? Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios los está preparando para que ellos tengan una buena actitud, una buena reacción frente a la bendición que era Canaán. Canaán ya no era el desierto. Canaán era la tierra donde fluiría leche y miel, donde los campos estaban regados de ríos, de cañadas, donde los campos eran fértiles y habían higos, de todo tipo de frutos había en esos campos, donde las montañas daban minerales, oro, piedras preciosas. Era un lugar de abundancia. Iban a salir del desierto a Canaán. Por eso Canaán representa la etapa de la abundancia, la etapa de la bendición, la etapa del progreso y de la gloria. Esto era extraordinario, pero el Señor tenía que prepararlos. Yo no sé cuántos aquí van a entrar en esa etapa, pero yo les voy a decir algo: Dios te va a pasar de menos a más. ¿Cuántos creen eso? Y vendrán mejores tiempos para ti. Pero Dios quiere que te prepares y que estés listo en todo sentido para que nunca lo que Él te dé cambie lo que tú eres y Él es para ti. Nunca. Tiene que haber una conciencia, una claridad, una identidad, una convicción, una seguridad, un enfoque, una sobriedad en Dios para que nada nos saque de lo que hemos decidido ser en Dios. Nunca las cosas serán malas. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros no son malas. Hay gente que desenfoca esto y cree que lo malo es lo que reciben. Donde hay plata hay maldad, donde hay poder hay corrupción. Y son nuestras frases, pero el problema no es la plata ni el poder. El problema es lo que esas cosas hacen reaccionar en el corazón nuestro. ¿Qué es lo que aflora en nuestro corazón cuando ese tipo de cosas vienen? La advertencia demuestra, escuche, cómo podría el orgullo traer consecuencias. Cuando uno se siente orgulloso y autosuficiente, está diciendo, está expresando sin palabras que de alguna manera la fuerza, como dice versículo 14, se enorgullezca tu corazón y te olvides, porque el orgullo desenfoca. El orgullo nos lleva a pensar y a engañarnos. El orgullo es una equivocación y es un falso concepto de lo que somos. El orgullo nos pone en el punto equivocado. Cuando usted siente orgullo, puedes poner el verso 14 allí. Cuando usted siente orgullo, versículo 12 en adelante, dice Deuteronomio 8:12 en adelante: no sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas y que habites en ellas, tus vacas, tus ovejas se aumenten. El versículo 13, póngalo allí: tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata se te multiplique y todo lo que tuvieres que se aumente. Versículo 14: y enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Ahí hay dos cosas: ¿cómo me comporto yo? Con orgullo, porque llego a tener un falso concepto de lo que soy y de lo que tengo. Es que lo que yo tengo, vea, me lo gané con el sudor de mi frente. Es que nadie sabe por lo que yo he pasado. Y cuando usted empieza a hablar así, ¿sabe algo?
hay un tinte ahí de orgullo, de autosuficiencia, de pensar que fue su mano, como dice el verso ¿qué? No, el verso 17, y digas en tu corazón, el verso 17, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. De alguna manera, eso es orgullo, es decir que fue mi fuerza, fue mi capacidad, fue mi solvencia la que me ayudó a llegar hasta donde estoy. Es cierto que muchas veces Dios nos bendice sin la mano del hombre. Es cierto. Nosotros hemos vivido en todos estos procesos de vida matrimonial, de vida ministerial, donde Dios ha permitido que la mano del hombre se retire. Y he tenido que sufrir la ausencia de las manos de los hombres. Y un día dije, Señor, nadie me da la mano. Y Dios me dijo, pero yo te he dado mi mano. Y nunca más me volví a quejar por eso. Porque a veces estamos esperando la mano del hombre y Dios permite que la mano del hombre se aleje o se ausente. ¿Sabe para qué? Para que cuando la bendición suya venga, ningún hombre se robe el protagonismo, sino que toda la gloria se la lleve el Señor. Ni siquiera usted pueda decir, tengo buena suerte, es que yo soy muy capaz. No, olvídese. Usted y yo sin Dios no somos nada. Y si algo hemos logrado y si algo lograremos, será por la poderosa mano del Dios de los cielos. Nada más. ¿Por qué Dios nos aterriza? ¿Por qué Dios nos pone? ¿Y por qué a veces hay cosas que se demoran? Israel demoró 40 años para poder entrar a la tierra prometida. Yo encuentro que nosotros buscamos a Dios en la crisis. La crisis es el detonante para que usted esté aquí esta mañana. ¿Sí o no? Yo pregunto, ¿por qué estás aquí? Bueno, pastor, yo vine porque me sentía solo, vacío, triste, quebrado, mal, decepcionado. Regularmente teníamos un déficit en cualquier área, un fracaso y una situación que de alguna manera nos dijo, Dios es nuestra respuesta y nuestra solución. Pero soy sincero, no conozco el primero que venga a la iglesia y ¿por qué estás aquí? Y diga, me ha ido tan bien y tengo tanto dinero que lo único que me queda es buscar a Dios. No conozco el primero. A todos nos empuja la crisis hacia Dios, pero la abundancia parece que nos empuja lejos de Dios. ¿Es adecuado? Por supuesto que no. ¿Será que eso es lo que Dios quiere para nosotros? Por supuesto que no. Lo que Dios siempre ha querido es bendecirnos en gran manera. Pero muchas veces las bendiciones son un estorbo para nuestra relación con Dios. Y Dios se anticipa a esto con Israel. Y usted dirá, pastor, y después de tremendo consejo, ¿cómo se portó Israel? Hicieron todo lo contrario a lo que Dios les dijo. Igual se alejaron. ¿Qué denotamos en estos aspectos? Dios está interesado en darle al pueblo esto, pero Dios conoce y sabe, y las advertencias demuestran que el mayor obstáculo frente a lo que viene no es lo que viene. Cuando usted me dice, pastor, estoy a punto de recibir una bendición. El problema no es la bendición. El problema es tu reacción, mi reacción frente a lo que viene. Los enemigos tuyos no están afuera. Tus enemigos y los míos están aquí dentro. ¿Se conoce usted? ¿Ha tomado tiempo usted para mirar sus ambiciones,
sus seguridades? ¿Qué haría usted si Dios le resolviera todo lo que usted está viviendo y tras de eso le diera más de lo que usted tiene? ¿Tendría usted la misma actitud para buscar a Dios que hoy tiene? ¿Tendrías el mismo corazón de levantarse un domingo en la mañana y aunque se pudiera quedar durmiendo, haciendo locha, se lo merece, ha tenido una semana dura de trabajo, se merecería una locha del domingo en la mañana, pero algo en su corazón le dijo: voy a la iglesia porque a pesar de que quisiera quedarme durmiendo, descansando, necesito de Dios? ¿Tendría usted la misma actitud, la misma dependencia, el mismo impulso y anhelo de buscar a Dios? Es difícil pensarlo, pero es así que muchas veces nos portamos. Las bendiciones no son el problema, sino cómo actuamos frente a ellas. Israel era el pueblo de Dios y Dios les advertía de lo que se anticipaba en el futuro, y Dios iba más allá. ¿Cómo Dios iba a estar con ellos? Porque Israel debía entender algo. Y esta mañana, mientras me levantaba y estaba en un tiempo con Dios, en mi mente había un versículo que se me escapa ahora la cita. Si alguien lo recuerda o lo tiene por ahí a la mano, me lo regala. Pero el versículo dice que en la vida todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés, sí. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Diga conmigo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué pensamos que la bendición es la bendición que nosotros creemos? Nosotros erramos en entender el concepto de la bendición. Yo oigo mucha gente diciendo: esta es mi bendición, pastor. ¿Qué es su bendición, hermana? El carro. Eso es una pequeña muestra de la bendición, pero esa no es su bendición. Esta casa es mi bendición. No, esta casa es parte de las bendiciones de Dios. ¿Me está escuchando? Ese trabajo es mi bendición. No. Cambie esa expresión, porque esa expresión es muy pequeña. Ese trabajo es una pequeña muestra de las bendiciones de Dios para usted. Y cuando la Biblia dice que todo es vanidad y aflicción de espíritu, lo escribe un hombre que lo tuvo todo. ¿Qué le falta a usted para sentirse pleno en esta vida? Regularmente uno dice: si yo tuviera esto, me sentiría feliz. ¿Qué le falta? Si yo pagara estas deudas, descansaría. Si yo tuviera esta situación resuelta, yo estaría feliz. Y le voy a decir algo: en esta tierra todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Me está escuchando? Todo es vanidad y aflicción de espíritu. La conquista más grande que tú puedas tener en esta tierra nunca saciará tu corazón. Amén. Y esta mañana yo le decía: Señor, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hay momentos de alegría, pero también hay momentos de tristeza. Hay momentos de satisfacción, pero hay momentos de frustración. Y uno lo que piensa que le pudiera hacer feliz, cuando lo tienes, te das cuenta que igual sigue el vacío en tu corazón. ¿Qué es la bendición? La bendición para los judíos, o para los hebreos, o para los israelitas, cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo: bienaventurados el Sermón del Monte, ¿se acuerda? Los pobres en espíritus.
bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos. Si se da cuenta usted, los que llama en la Biblia bienaventurados son gente que realmente sufre. ¿Me está escuchando? Uno diría bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Bienaventurado es dichoso, 3 veces feliz, pero también significa bendecido. Dígale al que está a su lado, bendecido. Amén. Entonces, la Biblia, ¿por qué llama al bienaventurado bendecido? Pero es interesante que llama bendecido y bienaventurado no al rico, no al que ha logrado todo lo que quiere en la vida, sino al que sufre, al que llora, al pobre, al que está pasando por una crisis. ¿Sabe por qué? Porque el judío entendía algo, que la bendición de un hombre no estaba en lo que tuviera, que la bendición para ellos era la presencia de Dios. ¿Me está escuchando? Diga conmigo, mi bendición es la presencia de Dios. ¿Cree usted eso? Si tienes la presencia, lo tienes todo. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Aunque te falte todo, con Él lo tienes todo. Y lo que más cuidaban ellos era la presencia. Si usted se da cuenta, todo el concepto de la bendición de los hombres de Dios era Dios. Dios era su punto de partida y su final. El pueblo se desviaba por la tierra, por las casas, por las riquezas, por lo que encontraban allí. Pero los hombres de Dios estaban extasiados viendo la presencia de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés y el pueblo peca, dice: los voy a castigar. ¿Y sabe cuál era el castigo? Les voy a quitar mi bendición. ¿Cuál era la bendición que el Señor le iba a quitar? Que ya no iría con ellos, que ya no estaría con ellos. Cuando David peca, David no tiene miedo de perder el trono, las riquezas, la fama, el poder, la fortuna. No tenía miedo de perder nada de eso. Lo único que David pidió que Dios no le quitara fue su Santo Espíritu y el gozo de su salvación. Porque David encontraba que esa era su riqueza y su bendición. ¿Por qué nosotros somos así, hermanos? No los de esta iglesia, los de otras iglesias. ¿Por qué encontramos tanta seguridad personal en lo que podamos obtener en la tierra? ¿Por qué nuestro corazón es tan variable acorde al momento, al lugar y a la circunstancia? ¿Por qué podemos cambiar nuestra actitud frente a Dios por algo que Él nos pueda dar? Y yo creo que tenemos 2 razones. La primera es que olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Nunca olvides por dónde te ha traído el Señor hasta hoy. Diga al que está a su lado, nunca lo olvides. Algunos aquí el Señor los libró de la misma muerte. Es decir, que si estás hoy respirando en este lugar y tu corazón palpita, es porque Dios te prestó la vida para llegar hasta aquí. Algunos aquí pasaron por situaciones extremas de escasez. No hubo comida, no hubo techo. Algunos aquí perdieron su salud y el Señor se las devolvió. Algunos aquí estaban perdidos y pensaron hasta morirse, pero Dios tuvo misericordia. Y sabe, su fe está fundada en los 3 tiempos, en su pasado. Su pasado, en su pasado hay vergüenza,
En mi pasado hay vergüenza y hay dolor. Pero escuche, ese pasado vergonzoso y doloroso es el que Dios usó para construir tu historia presente. ¿Me está escuchando? Tu pasado doloroso y vergonzoso fueron las piedras que el Señor puso para que finalmente tenerte hoy sentado en este lugar. Si ese pasado no existiera, tal vez tu presente sería diferente. Y tu pasado fue la forma en que Dios te encauzó para que un día dijeras: ayúdame, Señor. Tu presente es el mejor presente que puedas tener. Nadie, solo dijo amén el día nomás. Voy a repetirlo. Tu presente es el mejor presente que puedas tener. ¿Y sabes por qué? Porque tienes un presente redimido por Dios. Un pasado que ya no trae vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque cualquier vergüenza, cualquier dolor, Jesús la llevó en la cruz del Calvario y quedó borrado. Y te dio un nuevo presente. Pero no solo te dio un nuevo presente, también se anticipa tu futuro y prepara tu futuro para que tu futuro, escuche, no sea el fin de tu historia, sino que sea el comienzo de cosas gloriosas para tu vida. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. ¿Qué esperas de tu futuro? Te voy a decir algo. El futuro que a ti y a mí nos espera es un futuro poderoso. Y el Señor nos está preparando con estas palabras, diciéndoles: solo te pido dos cosas. Número uno, que no olvides mis mandamientos, mis decretos, y con esos mandamientos una obediencia a ellos. Pero también no olvides de dónde te saqué, de la casa de servidumbre. Pastor, pero algunos podemos tener hasta la conchudez o el descaro de decir: pero a mí en el mundo me iba mejor. ¿Cuándo eso? Eso es la mentira más grande. Usted podía tener plata o éxito, pero era un desventurado, mendigo, ciego, pobre. Y no le digo más porque de pronto me pega, hermanos. Pero eso éramos sin el Señor. Y el Señor nos dio una dignidad nueva y una vida abundante en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice Dios de tu futuro? Él se anticipa y prepara tu futuro. Ya lo tiene listo. Y lo tiene tan listo que ya tu futuro está tan seguro y tan asegurado en Dios, que ahora lo que Dios quiere asegurar es que tú tengas el corazón recto para entrar a ese futuro de bendición que Él tiene para ti. Aquí lo único inseguro somos nosotros, porque Dios y su visión y su propósito ya están listas. Qué bueno que el pueblo de Dios en este lugar pudiera preparar su corazón. Qué bueno que haya gente aquí. Voy a pedir al ministerio de alabanza que pase. Marcos, pase. Que el pueblo de Dios en este lugar pueda ser un pueblo que tengamos un corazón recto para amar a Dios por encima de todo. ¿Por qué no le decimos a Dios: prepárame, prepárame para lo que viene, y que en esta escasez o en esta crisis pueda ser fiel, y que pueda ser fiel con lo poco para que tú me puedas dar lo mucho? ¿Me está escuchando? Si puedes ser fiel en esta etapa de tu vida, Dios te va a decir: estás listo para lo que viene y te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie, por favor.
Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por advertirnos y anticiparte a nuestras reacciones. Tal vez ni siquiera en el desierto tenemos la mejor actitud, y mucho menos en Canaán. Porque si en el desierto reaccionamos mal, ¿cómo reaccionaremos ante la abundancia? Si la crisis nos aleja, ¿cómo será la bendición? Si la crisis nos hace desconfiar de ti, ¿cómo actuaremos cuando tengamos algo en que confiar humanamente? Enséñanos a confiar en ti en medio de estas crisis. Algunos están viviendo un desierto que les ha hecho dudar de que Dios está con ellos. Pero el Señor te dice que en este desierto te aferres a Él, que en este desierto puedas confiar. Levanta tu mano derecha, dígale: Señor, gracias por hablarme esta mañana. No estoy pasando el mejor momento de mi vida, dígaselo. Estoy viviendo una crisis que a veces me hace pensar que tú no estás, que te has ido. Pero en esta mañana me apego a ti, Señor. Vamos, dígaselo. Y sé que mi bendición no es eso que no tengo y por lo que sufro. Que mi bendición no es eso que se ha ido y que ya no está. Que realmente mi bendición eres tú, Señor. Dígale: Jesús, ayúdame a amar tu presencia. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dígale: Señor, ayúdame a amarte. Que nada me haga infeliz y que la aflicción de espíritu tú la apacigues, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Yolanda, ayúdame con la cena. Juan Pablo y Andrea, ayúdame con la cena. Gracias, Señor. Gloria, ¿me ayudas con la cena? Yolanda. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a tomar la cena y quiero pedirles algo. La cena es un tiempo donde nos reconciliamos y renovamos nuestra comunión con Dios. Es un tiempo de una nueva comunión o un renuevo de la comunión. Yo no sé cómo está tu comunión con el Señor, pero pídele a Dios que en esta cena tu amistad, tu entrega, tu amor se fortalezca. No sé qué te está haciendo dudar, retroceder, desmayar, pero el Señor en esta mañana dice: hijo, hija, quiero incrementar mi amistad contigo. Quiero que volvamos a los comienzos y a tener esa linda amistad que un día tuvimos. Toma el pan, toma la copa y espera. Los que son nuevos y no se sienten todavía bien para tomarla, háganlo. Pero los que saben que conocen a Dios y que tienen relación con Dios personal, no perfecta, porque a veces se tiene el concepto de